Plaza 25 de Mayo, octava edición de la Feria del Libro, Cuna de Poetas, aquí en Cagacatí. Y me encuentro acompañado y un poco intimidado con dos personas, dos exponentes de la literatura y de la cultura correntina. Me refiero a mi amiga Estela Maris Folguerá. ¿Cómo estás? Muy bien y muy contenta de estar aquí, Samuel. Y por supuesto acompañado de otro exponente, el escritor, que tuvo el placer y la misión de hacer el prólogo de un libro que vamos a presentar hoy en la Feria del Libro, el señor Gustavo Sánchez Mariño. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Esta oportunidad, la Feria del Libro, tiene como lema el exilio en el mundo. Y para comenzar yo quería preguntar a él, como él había explicado en su prólogo en este libro, y que habla del exilio en el mundo, ¿qué es? ¿Cómo es un exiliado en el mundo? Voy a hablar, por supuesto, de la experiencia que tengo de haber conocido a Juan José Folguerá, que fue el poeta, creo, más importante que tuvo la provincia en la segunda mitad del siglo XX. Y él vivía separado del mundo por muchísimas razones. En primer lugar, él tenía un problema físico, que no tenía audición, era sordo, entonces vivía en un mundo de silencio, por decir así, construyendo sus propias melodías, como yo digo. Y además también él llevó adelante una vida de exilio, se fue de Corrientes, se fue de la Argentina, estuvo viviendo en España, después volvió a la Argentina, pero se quedó en Buenos Aires, en fin. Yo también he vivido alguna vez el exilio, he vivido más de un año en el extranjero y sé que es un dolor, yo diría, físico. Separarse del idioma de uno, separarse del lugar donde uno habitualmente vive, de los olores, de las costumbres, de la vida cotidiana, es muy doloroso. De modo que yo imagino la vida de Juan José transcurriendo, navegando ese dolor, navegando y convirtiéndolo en poesía, ¿no? Estamos viendo lo que fue la vida, y así como cuenta Estela Maris, lo que fue la vida de tanto familiar como explica ella tan íntimamente, sus relatos que son excepcionales. Habla de la vida de Juan José, y que quiero darle hoy la bienvenida también a Juan José Folguerá, que por primera vez está en Cagacatí a través de su libro, el libro de la hermana, y que lo llama Juan José Folguerá, mi hermano poeta. Habla, y leyendo yo este libro, veo cómo fue el origen, fueron los orígenes, dónde se introdujo Juan José en el mundo de la poesía, en el mundo de las letras, y habla de una extensa biblioteca familiar. ¿Cuán importante fue para él? Bueno, Juan José, estamos aquí justamente para presentar el libro que yo escribí sobre él, Juan José Folguerá, mi hermano poeta, edición de Moglia con el auspicio del Instituto Provincial de Cultura. Juan José se construyó un mundo dentro del silencio en que transcurrió sobre todo su infancia y hasta los 14 años, que fue la edad en la que por fin comenzó a usar un audífono que lo conectaba mejor, no sé si mejor, lo conectaba con los demás. Se construyó un mundo que estaba en los libros. Hay una muy voluminosa biblioteca de mi padre en mi casa, incrementada por nosotros que somos consumidores de libros casi compulsivos. Nosotros digo los 4 hermanos. Y Juan José se hizo una construcción propia dentro de los libros y con los libros, a tal punto que él en algún momento de su vida en un reportaje dijo: los 2 acontecimientos más importantes de mi infancia y adolescencia fueron Moby Dick y, Gustavo, ¿cuál era el otro? No me acuerdo. Moby Dick era uno y el otro era otra lectura fundamental de esas edades que no sé ahora ¿Habrá sido repetir. Ivanhoe o uno de esos? Uno de esos, sí. O sea que los acontecimientos que él contaba como propios eran salidos de los libros. Claro. Él vivió en los libros,
También sabemos, estoy enterando de que tenía mucho conocimiento, aparte de un vocabulario excepcional, el estudio de otras lenguas. Bueno, notablemente para un sordo, Juan José tenía mucha facilidad para los idiomas. Y digo notablemente porque suele ser una condición del buen oído el tener condiciones o facilidades para los idiomas. Pero es que Juan José era un sordo con oído absoluto para las lenguas, para la rima, para la métrica, para la cadencia de la lectura. A eso me refería, ¿cómo bueno, Juan José estudió desde... música, digamos. Bueno, a Juan José le gustaba muchísimo la música, que comenzó a poder percibir en la melodía a través del audífono. Pero antes de eso, supongo que percibía mucho la vibración o que tenía alguna manera de sensorial propia de percibirla, porque él se pone muy a cobijo de la música que rodeó mi infancia a través de mi abuelo, que era músico, que era pianista, y en la casa de mi padre, mi abuelo materno hablo, y en la casa de mi padre eran todos muy cantores y muy de jotas y de música española, y él se crió oyendo eso, oyendo, mal oyendo, percibiendo, sintiendo de algún modo toda esa música, que creo que contribuyó también a su sentido del ritmo y a la musicalidad de la poesía que escribió. Y yo debo aditar que con respecto a este conocimiento de las lenguas, mi verdadero interés por Juan José, además de haberlo conocido en lo de Estela, y digamos, Estela y yo tenemos una amistad muy larga ya, cuando me entero de que era traductor de poesía inglesa. Él tradujo maravillosamente los 4 cuartetos de T.S. Eliot. Y yo leí esa traducción y a partir de ahí empecé a ponerle, por decir así, mayor atención, porque claro, me parece que es un aditamento muy importante para un escritor introducirse, por decir así, nadar en las otras lenguas, porque de esa ida y vuelta sale también. Bueno, y esa condición de traductor de poetas, y vos también lo sos, implica no solo conocer la lengua, sino ser poeta, porque no se puede traducir poesía literalmente. Claro, y tampoco se puede tergiversar la poesía escrita por el otro, entonces hay que ser poeta, pero lamentablemente la poesía no siempre es traducida por un poeta. Claro. Y ahí es donde se pierde mucho del sentido. Indudablemente sí, porque ese trabajo que hizo sobre lo que mencionaba Gustavo, sobre la poesía de Eliot, está muy comentado y muy valorizado. Hablaba de tu padre, cuál la influencia de tu padre y la preocupación que tenía desde chico cuando decía a los sordos hay que darles de qué hablar. Exactamente, sí. Cuando Juan José no era sordo de nacimiento, Juan José quedó sordo y no se sabe por qué. Se supone que alrededor de los 5 o 6 años. Cuando tenía 11, mi padre lo llevó y estuvo un año entero con él en Buenos Aires y Rosario, donde lo estuvieron estudiando, y el diagnóstico definitivo fue hipoacusia de origen desconocido. Así quedó. Entonces, mi padre se propuso que Juan José no fuera un chico aislado, que no fuera un chico tratado como un discapacitado total, porque el sordo queda al margen de todo. Y su lema era ese: al sordo no solo hay que hablarle, sino que hay que darle de qué hablar. Y hablaba mucho con él y le abría panoramas y le daba temas, le tiraba temas. Tanto así que Juan José, y Gustavo puede corroborar esto, hablaba con un dejo español que era el dejo de mi padre. Yo supongo que sí, vos que lo conociste, él también, era muy sensible, muy amiguero, y decía, a mis amigos si son tuertos, solo les miro el ojo bueno. Sí, Juan José tenía una posición bastante ingenua o muy pura y muy idealizada de muchas cosas. Como a todo sordo, había cosas de la realidad que se le escapaban porque son pequeñas sutilezas de la realidad que vienen en las inflexiones de la voz o en expresiones o en palabras o en gestos que a él se le escapaban. Y entonces tenía a mucha gente muy idealizada. Además, al haberse ido de Corrientes y vuelto muchos años después, creía que a las personas las iba a encontrar tal como las había dejado. Claro. Pero siempre dijo eso, siempre dijo eso. Yo a mis amigos, si son tuertos, solo les miro el ojo bueno. Ahí también debo aditar que esa es una condición del poeta. Baudelaire decía que la poesía es la destrucción de toda iniquidad. Y Juan José tenía esa condición. Era un ser, yo diría, angélico, un ser que no tenía maldad y que no entendía la maldad del mundo porque vivía
en esa, digamos, en ese mundo poético maravilloso. Y eso también incidió mucho en la manera en que él manejó su ideología política. Él terminó afiliado al Partido Comunista, en su juventud decidió afiliarse al Partido Comunista, pero él tenía un gran romanticismo respecto de la política. Y ese romanticismo es lo que lo lleva al exilio, en definitiva, porque él era un romántico de la política. Y mucho dolor le causó después cuando la realidad se impuso a su romanticismo, porque ya ni aunque se hiciera el sordo, podía dejar de oír las cosas que pasaban. Claro. Era un verdadero exiliado, porque así comentas de que vivió en Corrientes, nació en Corrientes, se fue a España, volvió, fue a Buenos Aires. Bueno, Juan José fue un correntino de médula, pero nosotros en nuestra casa teníamos la añoranza de España como cultura familiar. Entonces, tanto así que cuando él decidió irse a España en el año 71, él le dijo a mi padre, vino de Buenos Aires a despedirse de mi padre y le dijo, me regreso a España. Ese era el tratamiento que teníamos nosotros con España. Y era con España, con España y con el pueblo, porque en realidad no había ningún contacto familiar, ninguna cosa pendiente a nivel familiar que nos atara, porque teníamos por el momento y en ese momento en que Juan José decidió ir a España, no teníamos contactos familiares en España. Me regreso a España, esa fue su expresión. Mi padre le dijo, ¿pero y qué se te perdió en España? Tengo todo allá, papi, le dijo. Bueno, se fue. Entonces, allá comenzó a añorar Corrientes. Y después volvió, muchos años después, 25 años después volvió, pero no vino a Corrientes, fue a Buenos Aires. Entonces, fue desterrado de España de niño, desterrado de Corrientes de joven, desterrado de Corrientes y de España después en su madurez y hasta el fin de su vida. Pero al mismo tiempo tenía ese exilio al que lo llevó la sordera, que lo exilió de muchas cosas, lo exilió en un mundo propio. Tenía un exilio permanente de su infancia y de su adolescencia a la que volvía siempre. Él sentía que tenía como una deuda pendiente con el niño poeta que él fue, porque él fue poeta desde niño. Él empezó a mostrar lo que escribía a los 14 años y a los 15 años ganó su primer premio en poesía. Y creyó siempre, no sé por qué, que no había alcanzado lo que le prometió a ese niño hacer. Siempre anduvo buscando esa poesía. Y exiliado también, en cierto modo, si bien es un tema muy recurrente en la poesía, el tema de la muerte, Juan José lo tenía muy, muy presente siempre. Yo siempre decía, vos la llevás con vos, la llevás todo el tiempo. Entonces, su cuerpo para él era como un préstamo temporario. Hay un poeta mexicano, Escobar, que dice, soy vecino de este mundo por un rato. Bueno, él se sentía así, como vecino de este mundo por un rato, y si bien gozaba mucho de la vida y gozaba de los amigos y de la buena mesa y de un buen vino, porque era buen catador, pero tenía su finitud siempre muy presente y eso está en su poesía. Y lo que yo traté de hacer en este libro es justamente esas cuestiones que se manejaban en su vida, la ideología política, la relación con los amigos, la relación con la familia, su relación con el mundo, sorteando la sordera, que la contara él en su poesía. Yo lo que hice fue, a través de la biografía que yo compartí con él, explicar desde mi punto de vista, que a lo mejor él no aprobaría, esas cuestiones. Y este libro tiene mucha poesía de él publicada y mucha poesía inédita también, que no sé si él aprobaría que yo haya publicado, pero ya está, Juan José, ya no hay otra, no hay vuelta. Pero él te autorizó alguna vez, te dijo, hacé lo que quieras. Sí, una vez yo cometí el atrevimiento de decirle, nosotros teníamos una relación muy estrecha, mi hermano y yo, éramos los más unidos, es decir, éramos unidos de a dos, somos 4 y éramos unidos de a 2. Yo tenía mucha afinidad con él, conversábamos mucho, leíamos las mismas cosas. Y una vez le dije, te corregí un poema. Mirá el atrevimiento, ¿no? Yo te corregí un poema. Vos podés hacer con mi poesía lo que quieras, me dijo. Y yo cuando me dijo eso dije, epa, eso ya es mucho. Y nunca más me atreví a tocarle ninguno. Yo, sí, la autoridad que me reconoció me inhibió y nunca más me atreví a tocarle ninguno. Pero me dijo eso, vos podés hacer con mi poesía lo que quieras. Cuando decidí publicar este libro, tuve una conversación con Marta Méndez, su mujer, de qué hacíamos con
con los inéditos que yo tengo en papelitos sueltos en casa. Y me dijo, él no te perdonaría que publicaras algo que él no hubiera publicado. Y le dije, mira, él me dijo una vez que yo podía hacer con su poesía lo que quisiera. Yo voy a seleccionar con mi criterio lo que voy a publicar. Y él juzgará desde donde esté. Muchos, veo aquí también escritores españoles, europeos, hacían muy buenas críticas con sus sonetos, es muy buen sonetista, y lo comparaban con los grandes de... Y Gustavo es muy generoso en esa apreciación, pero además Juan José era un gran escritor de sonetos. Era un gran escritor de sonetos. Y mi madre defendía a muerte y quería que escribiera solamente sonetos. Solamente eso. Eso da lugar a esa larga carta que está al final del libro, donde él defiende la libertad de elegir él el formato de su poesía y que no le impongan la jaula, como decía Cancho, la jaula del soneto. Cancho Gordiola decía la jaula del soneto. La jaula de oro, digamos. La jaula de oro, diría digamos, yo. Sí. Pero yo transcribí en este libro, vos lo habrás leído, hay un soneto de Cancho escrito con humor a Juan José, dedicado a Juan José, en el que en cierto modo le reconoce a Juan José algo que también le dijo David Martínez, que es que en su momento era el Benjamín y la esperanza de la poesía, porque en ese momento en que Juan José surge con su poesía, no había casi jóvenes escribiendo poesía en Corrientes. Y el Cancho le dice acá, porque le cambia el nombre, lo llama José Juan y le dice, perdóname, pero la jaula del soneto me obliga a invertir tu nombre. Bueno, Juan José se manejaba muy bien en la jaula de oro del soneto, sí. No puedo dejar de mencionar y de ver, aquí en la portada del libro hay un tren, y no habrá sido casualidad que haya elegido este tren. Sí, en realidad lo eligió Mariana Durruti, que fue la que hizo el diseño de tapa, y es el económico. Claro, y ahí, bueno, entiendo de la participación de tu papá también. Decía de que, no sé, creo que tenía 9 años, y para sacarlo de ese submundo de fantasía, le inventa un viaje a Manantiales. Que fue un viaje que él transcurrió en el mundo de la mayor fantasía. Porque, como digo, yo digo en el libro, entraba en la lógica de mi padre tratar de hacerle ver otra realidad, y entraba en la lógica de Juan José, en cambio, encontrar más magia. Ese viaje en el económico le duró la vida entera. Él siempre estuvo subido a ese tren que andaba en el agua. Y si Madariaga no hubiera dicho lo del tren casi fluvial, lo hubiera dicho él. Pero él dice algo parecido. Y no de balde su largo poema, compuesto de varios poemas, El caballito de hierro, dedicado al económico, fue un libro póstumo. Lo editó la Subsecretaría de Cultura, entonces Subsecretaría de Cultura, después de la muerte de Juan José, que es un libro precioso, un libro muy lindo. Eso no lo leí todavía, pero sí, sería interesante. Aparte, para nosotros es algo que está también encarnado, digamos. Claro, claro, y ahora han resucitado la estación. La estación con ese centro cultural que se llama Estación General Paz, precisamente, y bueno, de alguna manera Juan José estaba conectado también con ese trencito. Bueno, pero hoy vos dijiste la primera vez que viene a Cacatí, y hay una foto de Juan José acá en Cacatí, en la que está con David Martínez, con Cancho Gordiola y con Alfredo Azuad. En alguna tenida, algún encuentro, alguna cosa, muy joven Juan José tendría 20 y tantos años cuando... Ya anduvo por acá. Ya anduvo por acá. ¿Por dónde no anduvo? Seguro, siempre exiliado. Siempre exiliado, siempre dando vueltas. Gustavo también menciona en su prólogo que es un libro necesario. Sí, claro, porque acá en Cacatí eso pareciera que no ocurre, pero en general en el mundo los poetas no son muy recordados, o los poetas son conocidos a lo mejor por un grupo muy reducido de lectores. Muy pocos escritores escriben poesía y muy pocos lectores leen poesía. Eso estamos hablando de números, digamos, de estadísticas. Y se me ocurre que tener un poeta del calibre de Juan José y no recordarlo, no hacerlo conocer para las jóvenes generaciones. Acá lo mencionaron a Cancho, yo no lo conocí, pero sí conocí a David Martínez en un encuentro de escritores. Yo tuve esa suerte de haberlo conocido, pero
que las jóvenes generaciones, que los correntinos de hoy no sepan que Corrientes vivió, que Corrientes produjo un escritor de ese calibre, es una picardía, es realmente no darle importancia a nuestro acervo cultural. Y yo creo que esta obra del Instituto de Cultura, de apoyar estos libros necesarios, es realmente muy, muy importante. Por eso digo que es un libro necesario, porque Juan José está en el Parnaso, por usar una palabra muy antigua, de nuestros escritores. Está ahí en el Olimpo, por decir así, uno de los grandes escritores que produjo nuestra provincia en sus 430 y tantos años. Entonces, claro, está bien que estos libros le den su justo lugar. Entonces, Estela Maris, para vos es muy importante la publicación de este libro. Para mí fue una alegría muy grande que este libro pudiera publicarse, porque me parece que Juan José escribió 5 libros, pero no circulan. Entonces su poesía está en un anaquel de mi casa. Y la manera en que yo puedo poner en circulación la poesía de Juan José es incluirla en una biografía como la que yo trabajé, de modo de que vuelva ahora que hay en Corrientes y en el interior y en todas partes de la provincia una gran cantidad de poetas jóvenes escribiendo y escribiendo bien. Hay tribus de poetas en cada lugar que puedan acceder a la poesía de Juan José para conocerlo. No digo ni para exalzarlo ni para adoptarlo, sino para conocerlo. Me parece que me dio mucha alegría que el instituto lo apoyara y que se pudiera materializar el libro. De hecho, tuviste la gentileza de obsequiarnos, bueno, en mis manos cayeron varios ejemplares de este libro y por supuesto lo estaba distribuida entre la Biblioteca Popular, Pájaro de Tinta y algunos ejemplares los llevé a la escuela normal. Con el objetivo, por supuesto, de que sí, realmente sea algo didáctico y que lo conozcan a Juan José. Y hay mucho por decir, por lo que veo. ¿Alguna...? No, y hay mucho más de lo que hemos dicho, porque si bien su vida no fue larga, Juan José murió en el 2004, antes de cumplir 65 años, fue una vida intensa en la que hizo muchas cosas, algunas bien hechas y otras no tanto. Lo que yo quisiera, si vos querés cerrar, quiero leer algo que tiene que ver con el exilio, por lo que es el tema de la feria. En homenaje a nuestro querido David Martínez. En homenaje a David Martínez. Yo digo en una parte del libro, el sentido medular de su poesía que busqué al leerlo y releerlo está diseminado en todos sus poemas. Son los exilios los que mandan en su obra, son su médula. En una carta que me escribió el 13 de marzo de 1986, él estaba entonces en España, me manda el que dice, por ahora, mi último soneto, que quedó inédito hasta que lo incluí en este libro. El soneto se llama Ausente. Ausente estoy, pero ¿de cuál ausencia? ¿La de un punto en el mapa? ¿La de un grito rojo como un crepúsculo infinito o azul como las albas en nacencia? ¿O estoy ausente de mi adolescencia, de un tiempo que se me transforma en mito porque la vivo en sueños, lo transmito soñado al hombre cuya es mi apariencia? Hombre por fuera, mozo por adentros, desequilibrios que procuran centros que buscan desequilibrarse. Así he vivido 46 años, a memoria, reducto de los daños, oh ausencia, siempre en irse y en quedarse. En la 8ª edición de la Feria del Libro Cuna de Poetas, Un exilio en el mundo, la presencia de Estela Maris Folguerá, del señor Gustavo Sánchez Mariño y su último libro, Juan José Folguerá, mi hermano poeta, aquí en Cagacatí.